Buen día, mi nombre es Michael Andrés Salazar Giraldo. Les voy a exponer sobre autoría y participación, un recorrido histórico del Código Penal. Soy miembro del semillero Atenea 5 de la Universidad Autónoma de Colombia. Resumen, en Colombia el desarrollo de la ley penal ha sido muy juzgada por tener muchas deficiencias en el planteamiento de cada una y en su forma de aplicación, ya que parte de un sistema netamente casuístico, manejando conceptos unitarios y que dejaban prever una difícil aplicación práctica. Dentro del proceso y en el transcurso histórico, se han diseñado 5 códigos penales para poder determinar el delito y sus autores. Con la presente exposición se busca ofrecer un panorama general sobre las diferentes teorías doctrinales que se han desarrollado en lo referente a la autoría y la participación en Colombia, a través de las diferentes leyes en el marco del derecho penal. Se toman estos temas ya que gran parte de los procesos que se llevan a cabo dentro del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz se configuran bajo la vigencia del Decreto Ley 100 de 1980. Esta introducción la hacemos a base de preguntas, entonces dice, ¿por qué el derecho penal no satisface un concepto unitario del autor y el empeño para diferenciar entre autoría y participación en las diferentes leyes penales vigentes? Bueno, el objetivo específico es establecer la aplicación en el marco jurisprudencial de esta categoría, donde se va a desarrollar una secuencia argumentativa y por lo que se hace necesario hacer un recorrido histórico normativo de las categorías de autoría y participación en las diferentes normas penales, así como la responsabilidad penal a niveles históricos. La metodología utilizada es mediante el método de investigación análisis sintético, que se centrará en el Decreto Ley 100 de 1980 como fuente de conocimiento doctrinal y jurisprudencial del tema de nuestro proyecto. La descripción normativa y análisis de la Ley 27 de 1837, incorporado por un cuerpo normativo de 918 artículos, constituyéndose en la normatividad sustantiva de lo penal en la Nueva Granada. Entonces, la irrupción de este nuevo proyecto codificador es de notable importancia, no solo porque contribuye al abandono gradual del imaginario y la cultura legal del antiguo régimen, sino por el impacto que generó en la nueva vida social. Descripción normativa y análisis de la Ley 19 de 1980. El Código Penal de 1837 fue reproducido literalmente en el Código Penal de 1890, con las mismas disposiciones. Si bien se establecía un concepto restrictivo autor, en la parte especial se equiparaban en determinados eventos los autores y los partícipes. Entonces, como podemos ver acá en el esquema, la Ley 27 de 1837 y la Ley 19 de 1890, los autores y los partícipes estaban divididos entre autor, cómplice, auxiliador y encubridor. Como se aprecia en estos códigos para entonces vigentes, era extremadamente casuístico y antitécnico, algo propio de su época, pues generaba muchos problemas de aplicación en la práctica, siendo un reto en su naturaleza que se daban pues en esos tiempos. Descripción normativa y análisis de la Ley 95 de 1936. Tiene como soporte un proceso que inicia con el contexto de la reforma constitucional de 1910. La autoría y la participación está regulada de la siguiente manera. Artículo 19. El que tome parte de la ejecución del hecho o presta al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, quedará sometido a la sanción establecida para el delito. En la misma sanción incurrirá el que determina a otro a cometerlo. Artículo 20. El que de cualquier otro modo coopere a la ejecución del hecho ofrece una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores al mismo, incurrirá en la sanción correspondiente al delito, disminuida de una sexta parte a la mitad, de acuerdo con este régimen. De acuerdo entonces con este régimen, el artículo 19, donde el cómplice necesario y el determinador se equiparaba al autor. Y
volvían a estar sometidos a la misma pena. Entonces se manejaba un concepto unitario de autor y estaban sometidos a una misma pena, donde todos ellos eran coautores de la conducta punible. El artículo 20, donde el cómplice no necesario es diferente, ya que tenía una disminución punitiva de la sexta parte a la mitad de la prevista para el autor. Esta ley se daba lo mismo cometer un delito, prestar una ayuda necesaria para que sea posible la comisión del delito o determinar a otro a cometer el delito, es decir, que la única diferencia es el cómplice no necesario. La ley volvía a manejar un concepto unitario de autor con poca diferencia con los anteriores códigos. Descripción normativa y análisis del decreto ley 100 de 1980. Entonces, la autoría y la participación estaban reguladas en la parte general de la siguiente forma. Artículo 23. Autores. El que realice el hecho punible o determina a otro a realizarlo, incurrirá en la pena prevista para la infracción. Artículo 24. Cómplices. El que contribuya a la realización del hecho punible o preste una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores al mismo, incurrirá en la pena correspondiente a la infracción disminuida en una sexta parte a la mitad. Entonces acá vemos el esquema de autores y partícipes. El autor se da como autor entonces al ejecutor y a quien determina, pero que no tiene dominio, y al cómplice, quien contribuye o preste una ayuda posterior. Lo que podemos ver es que esta regulación era muy deficiente. En primer lugar, confundía la autoría con la determinación, es decir, asimilaba la autoría con una modalidad de participación como la determinación o instigación. Además, parificaba el tratamiento punitivo de autores y determinadores. En segundo lugar, no regulaba instituciones que merecían consagración legal expresa. Creo que esto es lo más importante porque no daba las modalidades de autoría como serían las directa, la mediata y la coautoría. Y finalmente dejaba a la doctrina la decisión de un punto tan importante como la accesoriedad de la participación, es decir, el momento en el cual el partícipe es considerado a la conducta del autor. Entonces el partícipe viene a responder como autor como tal. La regulación era muy incompleta y a la jurisprudencia le competía el papel de emprender construcciones doctrinarias que permitieran diferenciar la autoría y la participación. Entonces tenemos al doctor Alfonso Reyes Echandía, que despliega una de las sentencias más importantes para la época, donde hace una diferenciación entre el determinador como partícipe y al autor mediato como el que obtiene de otra persona, quien realiza materialmente la conducta activa u omisiva constitutiva del hecho delictivo. Conclusiones. El recorrido normativo sobre los criterios para establecer la responsabilidad penal. Entonces, esto nos va a servir como antecedentes para su comprensión en el desarrollo de los nuevos paradigmas del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El hecho de que gran parte de los hechos ocurridos como consecuencia del conflicto armado en Colombia necesariamente nos obliga a hacer un estudio del decreto ley 100 de 1980, que no solo está vigente, sino que cobija gran parte de las conductas delictivas en el conflicto armado. La jurisprudencia ha permitido establecer una diferenciación de la autoría y la participación dentro del marco histórico referenciado. Como lo hemos visto antes, mediante sentencias se ha podido evolucionar en cierta parte pues para tener mayor claridad sobre la autoría y la participación en el marco histórico del derecho penal.